Ahora vamos a hablar sobre la microbiología de productos fermentados y productos frescos. En este caso vamos a iniciar con los productos frescos más comunes que vemos en los mercados y luego vamos a pasar a la segunda parte de la clase que serían los productos fermentados. Ok, entonces, iniciemos con los productos. Ok, entonces, cuando hablamos de productos frescos, estamos hablando de productos que tienen poca manipulación o poca cocción y los vamos usualmente a consumir crudos o con poquitas manipulaciones. Entonces, son productos que son muy vulnerables a deteriorarse o a contaminarse con patógenos. Y aquí quiero que recordemos la clase que ya debieron de haber visto de parámetros intrínsecos y extrínsecos. Recordemos que, por ejemplo, hablábamos de que los alimentos van a tener distintos parámetros. Si hablamos de los intrínsecos, estamos hablando, por ejemplo, de pH. Recordemos que si el alimento tiene un pH más bajo, es mejor porque evita que se establezcan microorganismos o la mayoría de microorganismos. Recordemos también el AW, por ejemplo, que era la disponibilidad del agua. Entonces, si un alimento tiene un AW muy alto, es más fácil para un microorganismo establecerse ahí. Y también, por ejemplo, el contenido nutricional, que si es un alimento con mucho valor nutricional, entonces también para el microorganismo es más fácil establecerse. Tenemos más parámetros, entonces acuérdense de todo esto para esta clase y también recuerden los parámetros extrínsecos, entonces a qué temperatura vamos a almacenar el alimento, a qué humedad, etcétera. Entonces, en esta clase, para la parte de productos frescos, vamos a enfocarnos en frutas y vegetales, en carnes de res y cerdo, en pescado y mariscos, en leche y en productos de aves, que sería el pollo y los huevos. Es muy importante cuando estamos hablando de estos productos frescos que tomemos en cuenta en qué punto del procesamiento de este producto es que puede haber contaminación. Entonces, si estamos hablando de antes de la cosecha o antes del sacrificio, si estuviéramos hablando de animales, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta, ok, la temperatura a la que estamos cosechando o a la que se encuentran estos animales, la humedad, el pH de la tierra y la materia orgánica también que hay alrededor, si esta está contaminada o no. Tenemos que hablar de las fuentes de agua, tanto de la que está irrigando la cosecha como las que le estamos dando a los animales, el alimento que les estamos dando a los animales, el fertilizante que se está usando para las cosechas, etcétera. Si hablamos de la parte de procesamiento y distribución, aquí es muy importante porque ya entra la parte del personal que se está encargando del procesamiento y la distribución. Entonces, primeramente, cómo se seleccionan las frutas y vegetales, por ejemplo, que se van a utilizar. También si los animales que van para el sacrificio están enfermos o no, ahí siempre tiene que haber una persona que decida qué animales están bien para el sacrificio y para obtener sus carnes. Luego también hablamos de, por ejemplo, cómo cortar, lavar estos vegetales, si estamos hablando de los vegetales, em, etcétera. Cómo se van a empaquetar y el almacenaje que se le va a dar. Luego en el postprocesamiento, que sería el transporte que se le da, entonces, por ejemplo, si hablamos de animales, es un transporte que los hace estresarse mucho, a qué temperatura se está dando, si estamos hablando de vegetales, de frutas, de algo de cosecha, entonces ahí decimos, bueno, ok, también la temperatura es muy importante a la cual se está transportando estos alimentos. Y pues aquí ustedes ven en la imagen otros puntos que son importantes. Y luego, una vez que ya llegamos a la casa con ese producto, ¿cómo lo vamos a preparar? Y ahí en ese caso somos nosotros los que consumimos los alimentos, que tenemos que almacenar el alimento como corresponde. Entonces, por ejemplo, si algo dice que se debe almacenar en la refri, almacenarlo en la refri, efectivamente, no dejarlo a temperatura ambiente. ¿Y cómo lo vamos a cocinar? Y recuerden de la clase, por ejemplo, de bacterias de E. coli, de Salmonella y Shigella que tuvimos, donde yo les decía hay que cocinar bien las carnes, todo debe cocinarse bien, lavarse bien, etcétera. Entonces ya aquí es la parte de nosotros como consumidores, donde nos tenemos que encargar de evitar la contaminación con estos patógenos. Ok, entonces iniciemos con las frutas y vegetales. Muy importante en las frutas y vegetales
tenemos la presencia de cáscara. Entonces eso nos va a ayudar a proteger un poco el alimento. Estos son alimentos o productos que tienen un AW muy alto y el pH depende del producto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un tomate, su pH tiende a ser como de 4, 4.5, 4.7 y es un pH más ácido que, por ejemplo, una zanahoria, que puede tener un pH de hasta de 7. En este caso, las frutas y vegetales son matrices muy ricas en nutrientes, entonces esto también va a hacer que los microorganismos puedan crecer fácilmente y son productos vivos. Y cuando hablo de que son productos vivos, esto lo que quiere decir es que mantienen sus procesos enzimáticos incluso después de que se haya dado la cosecha, por lo cual el deterioro va a ser aún más fácil. Entonces, vean aquí, tenemos el procesamiento básico de las frutas y vegetales. Iniciamos con la cosecha, ¿verdad? Normal, como ustedes saben, se toman los productos de la tierra, por ejemplo, árboles, etcétera, de las plantas, y posteriormente aquí se hace una gradación. La gradación es clasificar el producto, entonces, algunos van a ir para exportación, algunos van a ir para supermercados, para ferias, etcétera. Luego que sea la clasificación, durante la cosecha tenemos el lavado. Entonces, el lavado aquí lo que intentamos es reducir el recuento total de microorganismos que podemos tener, porque aquí se remueve la tierra que pueda venir pegada a estas frutas y vegetales. No se reduce en gran cantidad porque no es un lavado que sea exhaustivo, o sea, aquí estamos apenas pasándole el agüita por encima, ¿ok? Sin embargo, muchas veces se puede agregar cloro o ácidos orgánicos para ayudar a desinfectar el alimento. Sin embargo, esto no va a eliminar por completo todo lo que pueda haber o toda la carga microbiana que pueda haber en el alimento. ¿Ok? Luego viene una parte de enfriamiento, que en este caso también ayuda por lo menos a inhibir el crecimiento de los microorganismos que puedan haber quedado de lavado. El pelado, que no se hace todo el tiempo, pero bueno, se puede hacer. El escaldado, que se hace en algunos productos, que es básicamente, usualmente se hacen vegetales y lo que se hace es pasar el vegetal por agua que esté hirviendo. Y esto ayuda a disminuir un poco la carga microbiana, pero no se hace con este objetivo, sino se hace para inactivar algunas enzimas que puedan estar generando deterioro. Porque hablamos, ¿verdad?, de la diapositiva pasada, que son productos que están vivos, que continúan con la parte enzimática. Y luego pueden haber otros procesos, por ejemplo, se puede congelar, se puede añadir preservantes, em, se puede enlatar el alimento, envasar en atmósferas concentradas, se puede hacer radiación ultravioleta, etcétera. Y bueno, el picado y el troceado también, muy importante en algunos de los alimentos, en algunas de las frutas y vegetales, más bien. Sí. Y aquí en esta parte tenemos una cierta microbiota asociada, que pues va a estar, la inicial va a estar siempre desde que el alimento está en el suelo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puede venir por el agua que se usa para regar, puede venir de los microorganismos que están en el suelo, por ejemplo. Puede venir del aire, si tenemos smog, de insectos vectores y de animales que los traigan. Entonces, en este caso, estamos hablando de coliformes. Si se acuerdan de la clase que tuvimos donde les expliqué un poco de los coliformes, recordemos que no todos van a venir de materia fecal, sino que algunos se encuentran en los suelos. También bacterias o esporulados. Vamos a tener bacterias lácticas, pseudomonas y algunos hongos como Alternaria y Fusarium. Luego tenemos lo que es la microbiota agregada. Entonces, en este caso, viene por la manipulación de las personas que cosechan los productos, que los lavan, los mismos equipos en los que se van a procesar también los alimentos, como el de lavado, pelado, empacado, etcétera. De ahí, si estos equipos están contaminados con algunos microorganismos, de ahí pueden venir entonces y contaminar los alimentos, ¿ok? Em, También del agua que se utiliza en estos equipos y de las condiciones de cosecha, de almacenamiento y de transporte. ¿Ok? Y aquí pues tenemos algunos como la erwinia. Erwinia es una de las más importantes porque causa deterioro conocido como podredumbre
podredumbre, perdón, blanca. Y en este caso, lo que hace es que el producto se ponga suave y aguado, como con coloración blanquecina. También tenemos Pseudomonas y Corynebacterium, que también van a causar esta podredumbre blanca. Y otros microorganismos como Geotrichum, Fusarium, Aspergillus niger, levaduras, Penicillium, etc. Y patógenos que podamos encontrar, bueno, ya hemos visto bastante de estos, por ejemplo, Listeria, Salmonella, tenemos Clostridium perfringens, con Clostridium botulinum, la E. coli O157H7, que esta es la E. coli enteromorrágica, muy importante a nivel de salud, Vibrio cólera también, E. coli enterotoxigénica, y también podremos tener algunos virus, como rotavirus, que es muy importante, y poliovirus, y el mintos y amebas también en parásitos. Ahora pasamos a lo que son las carnes. Las carnes básicamente se definen como el tejido muscular de un animal, ¿ok? Sin embargo, en el día a día, en nuestro país se utiliza como carne también otros productos como sería la grasa del animal en algunos casos, también el hueso y las vísceras, como por ejemplo algunos órganos que son comestibles, que incluyen lengua, hígado y algunas vísceras del animal. Entonces, todo eso es lo que se considera como el producto de carne en este país. Entonces, estos productos van a tener una W bastante alto y un pH de 5.3 a 6.3, que puede depender dependiendo de las condiciones en las que se da el sacrificio del animal. Recordemos que si es un animal que estuvo muy estresado, va a gastar las reservas de glucógeno en vida y eso va a hacer que al final tenga un pH más alto que si fuera un animal que estuvo bien descansado. Entonces, al momento de que se da el sacrificio, vamos a tener gran cantidad de reserva de glucógeno y eso va a hacer que el pH de la carne eventualmente baje una vez que ya se da el rigor mortis, ¿ok? Y en este caso también, pues vamos a estar teniendo otras reacciones enzimáticas que nos van a ayudar a el añejamiento de la carne. Entonces, una vez que se da el sacrificio del animal, se tarda entre 12 a 18 horas en que se dé este añejamiento, que es en el momento en el que están estas reacciones proteolíticas en la carne y además está la parte del glucógeno al ácido láctico que me va a bajar el pH, que va a bajar el pH en esta carne. Y en este caso es muy importante porque se debe mantener en frío estas carnes durante este proceso de añejamiento, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a que el sabor final de la carne pues sea mejor o peor. Estas carnes también tienen un alto contenido nutricional, entonces de nuevo es muy permisivo para el establecimiento de microorganismos. Y bueno, aquí les pongo un poco de este contenido nutricional. Vean que tiene un gran porcentaje de agua, grasa, proteínas y carbohidratos. Y el deterioro en este caso pues se va a dar por casi cualquier microorganismo por esto, porque la matriz es muy permisiva. Entonces, alto contenido nutricional, AW alto y el pH que puede variar. Entonces llegamos a la parte del procesamiento básico de las carnes. En este caso estamos hablando de carne de res, o sea, las vacas. Aquí es muy importante tomar en cuenta que debemos de hacer primero la prevención de la contaminación, ¿ok? Evitar que se contamine la carne. Y lo segundo es reducir o eliminar esta contaminación, ¿ok? Y también reducir el crecimiento microbiano por microorganismos iniciales, ¿ok? Que ya puedan venir con los alimentos o con los productos. Entonces, en este caso, iniciamos con la producción animal. Aquí debemos de tomar en cuenta ciertos parámetros, que sería la raza del animal. Entonces, por ejemplo, hay ciertas razas de vacas que son más susceptibles a padecer infecciones que otras. Tenemos que tomar en cuenta también qué alimentación le estamos dando al animal. Y aquí tomamos en cuenta el agua y los alimentos, porque tanto por el consumo de agua como el consumo de alimentos contaminados se pueden enfermar los animales.
Entonces eso es muy importante, la calidad del agua y del alimento que le estamos dando al animal. Y también algo muy importante es el uso de antibióticos, porque hay muchos animales a los que se les da antibióticos no porque tengan alguna infección real, sino porque eh, los antibióticos ayudan a que los animales crezcan y engorden más rápidamente. Esto genera resistencia a los antibióticos y entonces es muy probable que estos animales luego se vayan a infectar con bacterias súper resistentes y ya no haya nada que hacer. Luego sigue el transporte. Y en el transporte, como les dije, es muy importante cuidar los niveles de estrés del animal. Y recuerden lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Del glucógeno. Entonces, si el animal se estresa mucho durante el transporte, va a agotar sus reservas de glucógeno y la carne que obtenemos de aquí va a terminar con un pH mucho mayor. Luego llegamos al lugar del sacrificio y aquí lo primero que se hace es lavar al animal con una manguera. Y esto lo que hace es eliminar la contaminación que pueda tener por fuera. En este caso, lo que se intenta eliminar es principalmente Clostridium, que puede estar, las esporas de Clostridium que pueden estar en la piel del animal. Entonces, conforme los animales van subiendo por la manga de sacrificio, se van lavando con la manguera y esta es una manera de, pues, prevenir la contaminación posteriormente de la carne que vamos a obtener. ¿Ok? Luego se da el sacrificio. Y antes de que se dé este sacrificio, entre el lavado y el sacrificio, acá hay un veterinario siempre, una persona de veterinaria que nos va a indicar si o que va a revisar el animal para ver que no se encuentre enfermo. ¿Ok? Esto lo vamos a rechequear después, una vez que el animal ya ha muerto, pero, o que ya se dio el sacrificio, pero es como un chequeo inicial, nada más para revisar que el animal esté relativamente bien. Y ya luego se da la parte del aturdimiento, que lo que se hace es aturdir al animal para que no sufra al momento del sacrificio. Y luego el sacrificio se da por medio de un corte a nivel de la vena yugular y se deja sangrar el animal. Okay. Luego pasamos a la remoción del cuero y las patas. Y este es otro punto importante para controlar la contaminación, porque en este caso la técnica por la cual el operador va a eliminar el cuero y las patas debe garantizar que no haya contaminación cruzada. Entonces, en este caso, lo que se intenta es remover desde arriba hacia abajo, que cortar la piel y las patas del animal de un punto de arriba hacia abajo para evitar la contaminación. Luego viene el proceso de evisceración y aquí también es muy importante evitar la contaminación o prevenir la contaminación porque aquí lo que se hace es remover las vísceras, principalmente lo que sería el tracto gastrointestinal, donde puede contaminarse con materia fecal si no se hace bien. Este es otro punto muy importante, donde podemos prevenir la contaminación con una buena técnica del operario. Luego sigue de nuevo otra inspección y separación. Y entonces aquí otra vez se busca por signos de enfermedad. ¿Y qué signos serían? Ganglios inflamados, ¿ok? Entonces se obtienen los ganglios del animal y si están inflamados, entonces ya eso sería un signo de enfermedad, ¿ok? Si no se encuentran ganglios inflamados, entonces se continúa con la separación. Y la separación es básicamente partir el cadáver en dos. Y a partir de aquí ya no se llama cadáver, sino se le dice una carcasa o la canal. Luego viene el lavado de la carcasa. Serían estos que vemos acá en la imagen. Y aquí se lava con agua y con ácidos orgánicos. Entonces, este es otro punto donde se intenta reducir la contaminación, ¿ok? Entonces, aquí estos pasos que tenemos eran para prevenir la contaminación de ciertas maneras y ya este lavado y el enfriamiento que se hace posteriormente son puntos donde se intenta reducir o eliminar la contaminación. En este caso, cuando hablamos de este enfriamiento, es lo que les decía del añejamiento de la carne. Entonces esto puede durar 12 a 18 horas y es lo que nos va a ayudar a que se dé la maduración de la carne.
Luego viene la parte del cuarteado y deshuesado. Y posteriormente ya se empaca y se almacena el producto. El procesamiento básico de las carnes, pero cuando hablamos de cerdo. Y es básicamente lo mismo, nada más tenemos entre el lavado y el sacrificio y la evisceración, tenemos un paso que es el escaldado y el pelado, que es donde se pone el animal una vez que ya está muerto en agua hirviendo. Ok, y ahora sí, hablemos de los patógenos que podemos encontrar en las carnes. Entonces, vean que son muy similares a los de las frutas y vegetales, ¿verdad? Vamos a tener salmonela, E. coli, vibrio cólera, pero muy importante, recuerden de la clase de helmintos que podemos ver Trichinella spiralis. Esto principalmente en carnes de cerdo, por ejemplo. Y esta Trichinella spiralis se puede pasar al cerdo por medio de la comida contaminada. Entonces, es muy importante recordar en la parte de la producción, ¿verdad? Que también eso influye en la carne final que vamos a tener. Entonces, el tipo de alimento que se le da al cerdo influye en si este va a tener Trichinella spiralis o no al final en su carne. Y ahora veamos el caso de las aves. Entonces, cuando hablamos de aves, estamos hablando de pollo, ¿verdad? Este va a tener un AW alto, tiene también un pH 5.7 a 5.9, entonces vean que pues es bastante permisivo también para el crecimiento de los microorganismos. Y tenemos algo muy importante que es la piel. En los pollos la piel puede ser beneficiosa o no. Sería beneficiosa porque aporta una barrera para evitar la contaminación del músculo. Sin embargo, esto solo se da cuando la piel está intacta. Entonces, por ejemplo, si durante el sacrificio hay una ruptura o se contamina la piel, van a poder entrar bacterias que son lipolíticas y van a poder crecer. ¿Por qué? Porque justo debajo de la piel se encuentra la capa de grasa. Entonces ahí se va a generar un ambiente perfecto para estas bacterias lipolíticas. Entonces, un pollo ya procesado que tiene la piel va a ser o va a tener más microorganismos que si fuera un pollo que no tiene piel. Entonces, esto es importante, recuerden. El corte de pollo con piel tiene más bacterias o podría llegar a tener más bacterias y puede deteriorarse más fácil que un corte sin piel. Entonces, una pechuga sin piel va a tener una mayor vida útil. Se va a poder extender su vida útil que si fuera una pechuga con piel. Eso es importante que lo recuerden. Vamos ahora la microbiota asociada con las aves. Entonces, en el oviducto y el ovario es muy importante porque vamos a tener microorganismos. Estos microorganismos van a estar ahí normalmente y no van a causar problemas, excepto cuando hay alguna disbiosis y pueden aumentar. Y cuando estos aumentan, es ahí sí donde los animales pueden comenzar a morir y puede causarle problemas, por ejemplo, a los pollitos. Pero normalmente si están en cantidades bajas, no debería haber afectación. Entonces, estos son Salmonella, E. coli, Mycoplasma, Campylobacter y Enterococcus. También en el tracto gastrointestinal vamos a tener otros microorganismos, como puede ser Lactobacillus, vean E. coli de nuevo, Clostridium perfringens, muy importante, Streptococcus. Y en el tracto respiratorio vamos también a ver, por ejemplo, Staphylococcus, Streptococcus, E. coli, Bacillus y Corynebacterium. Entonces, estos microorganismos van a estar normalmente en las aves, ¿ok? Pero si sobrecrecen es donde pueden causar problemas, tanto para la gallina o el pollito o también para el producto final. Entonces, si sobrecrece podría causar incluso problemas de deterioro en el pollo. Hablemos ahora del procesamiento básico de las carnes de las aves. Inicialmente vamos a tener la recepción y el sacrificio. Entonces acá, al igual que con las carnes de vacas y cerdos, tenemos que recordar que es muy importante minimizar el estrés del animal. Entonces, cuando hacemos el transporte de las aves desde el lugar de la granja hasta donde se va a hacer el sacrificio, tenemos que recordar que, por ejemplo,
hay que hacer el transporte en la madrugada para evitar golpes de calor y también que no estén hacinadas las gallinas. ¿Ok? Luego, posteriormente, se va a hacer el aturdimiento, al igual que con las vacas y los cerdos, que esto lo que busca es que el animal esté insensibilizado antes del punto de sacrificio. Una vez que ya el animal murió, que ya se hizo el sacrificio, lo que va a suceder es el escaldado. Y en el escaldado lo que más se utiliza es la inmersión del animal en agua que está a más o menos 60-63 grados Celsius por 2 o 3 minutos. Luego se da la parte del desplumado, que esta parte es importante porque aquí hay un gran riesgo de que se contamine la carne por difusión de los microorganismos que pueden estar en las plumas y en la piel. Entonces, lo primero que se hace es, bueno, el escaldado, luego el desplumado, luego se hace un chamuscado y el lavado, ¿ok? Esto porque las plumas van a estar llenas de los microorganismos y por eso es que se puede contaminar la carne. Una vez que pasamos este punto de lavado, se hace la evisceración. Y en la evisceración lo que se hace es sacar los intestinos. En este caso es también muy importante porque si se hace mal la evisceración, se puede romper el intestino y contaminar con materia fecal la carne. Entonces es muy importante. Además, también se puede romper la hiel, que es el líquido biliar de la gallina, con lo cual hace que la carne tenga un sabor amargo. Entonces, esto es muy importante. Este punto lo tiene que hacer un operario bien calificado. Luego hay un paso de enfriamiento y en este punto ya no hay un proceso más, excepto la cocción una vez que llega el pollo a la casa. Entonces, este es un paso muy importante. Lo que se hace es hacer la inmersión de la carne en tanques que tienen agua con hielo y pueden tener también agua con cloro o ácidos orgánicos. Este se hace más o menos por 30 a 45 minutos y el agua debe estar a 0 grados. Que aquí puse enfriamiento nuevo, pero en el PDF se los corrijo, ¿ok? Luego sigue la parte del pesaje y clasificación de la carne y por último empaque y almacenamiento. De microbiota asociada, pero esta vez de deterioro y patógenos de la carne de las aves. Entonces, vean acá, primero tenemos almacenaje convencional, o sea, en refrigeración, ¿ok? Y tenemos varios ejemplos, por ejemplo, en cándida, alcalígenes, micrococcus, pero el más importante de todos estos es Pseudomonas. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan de las clases de generalidades de bacterias, teníamos que habían ciertas bacterias que pueden crecer a temperaturas frías de refrigeración, que estas se llaman psicrófilas. Entonces, Pseudomonas es una de esas bacterias. Pseudomonas va a crecer en la refri. No importa que las temperaturas estén bajas, ella va a crecer. Y cuando Pseudomonas crece en el pollo, lo que se ve es una babosidad y cambios de color y básicamente la carne se ve muy desagradable. Entonces, Pseudomonas es de las más importantes en estos casos. Cuando tenemos atmósferas modificadas, tenemos también como por ejemplo enterobacterias o lactobacillus que pueden crecer. Y bueno, los patógenos más importantes que vamos a encontrar en las aves va a ser Salmonella, Campylobacter, Clostridium perfringens y Staphylococcus aureus, que lo podemos encontrar en productos que ya estén cocidos. Bueno, anteriormente al procesamiento de las aves, vamos a ver que pueden haber muchísimas fuentes de contaminación. Inicialmente en la cloaca de la madre, yo les dije, ¿verdad? Cuando vimos la parte de la microbiota inicial, que por medio del oviducto, el ovario, se pueden pasar patógenos al pollito. Bueno, por la cloaca se pueden pasar también. Y vean acá, eso es lo que significa esta imagen donde hablamos de transmisión vertical, es decir, la gallina adquiere algún tipo de patógeno y la va a pasar al huevo y posteriormente, obviamente, a los pollitos. También el material del nido puede afectar, si en el material del nido hay patógenos, entonces puede contaminar, infectar a los animales. La superficie de la incubadora de los huevos igual. La alimentación del animal, en este caso es muy importante, al igual que cuando hablamos de cerdos y de vacas. La alimentación, el agua que se les da
a estas gallinas, estos pollitos, debe ser de alta calidad, debe proveerles los nutrientes que ellos necesitan, pero también que no venga contaminado con nada. También el suelo. Además, en este caso es muy importante asegurar que los animales no se encuentren en condiciones de hacinamiento. Entonces, tanto para el bienestar del animal como para el producto final que vamos a tener, sea la carne, para que ésta sea de mayor calidad, lo mejor es que los animales tengan un espacio adecuado por metro cuadrado, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, las gallinas de pastoreo serían la mejor calidad de carne que podríamos obtener de las gallinas. Y además, también para el bienestar de las gallinas es importante que no estén en hacinamiento, ¿ok? Además, también es importante que no estén en contacto con otros animales porque estos animales les podrían transmitir patógenos. Inclusive también personas que no estén en contacto con muchas personas porque las personas también podrían transmitirle algún patógeno o algún microorganismo. ¿Ok? Por lo tanto, cuando los operarios entran a estas granjas, deben entrar con, por ejemplo, botas limpias, un traje limpio. Otra cosa muy importante, bueno, evitar o investigar la presencia de patógenos, es decir, estar constantemente haciendo análisis de las superficies en donde se encuentran estos animales y limpiar y desinfectar las jaulas y las plataformas donde se transportan los animales. Y ahora pasamos a lo que es el huevo. Entonces, recuerden, bueno, ustedes saben, los huevos tienen una cáscara. Esta cáscara les va a permitir un cierto tipo de protección contra el deterioro por microorganismos o la contaminación con patógenos. Sin embargo, cuando hablamos de deterioro del huevo, la mayoría de veces no estamos hablando de deterioro por microorganismos, sino que es un deterioro más físico-químico. Entonces, puede ser por pérdida de agua o humedad, también porque se debilita la membrana vitelina, que es la que rodea la yema. Entonces, por ejemplo, cuando se quiebra un huevo y se riega toda la yema, eso es porque la membrana vitelina ya está más vieja y ya se debilitó. También la alcalinidad aumenta, entonces vean que pasamos de un pH 7.9 a 9.5, que en realidad un pH 7.9 es bastante permisivo para el crecimiento de microorganismos, pero aumenta muchísimo más. Y ahora vean esta imagen, por ejemplo, acá que les traigo, donde comparamos un huevo fresco contra uno menos fresco y ya muy poco fresco. Y vean que, por ejemplo, un huevo que está fresco no va a flotar, pero un huevo que está poco fresco sí flota. Esto es por la pérdida de agua o de humedad, porque los huevos tienen una cámara de aire en su estructura. Y cuando se pierde agua o humedad, la cámara de aire aumenta y eso les permite flotar cuando se ponen en agua o en un vaso con agua. Entonces, además, si la cáscara se agrieta o se rompe de alguna manera, por ahí podrían entrar microorganismos. Pero también si, por ejemplo, tenemos un microorganismo en la cáscara y nosotros lavamos el huevo, humedecemos esa cáscara, por ahí los microorganismos podrían penetrar hasta las membranas internas y en ese caso generar deterioro y daño en el huevo. Es por esta razón que nosotros acá en Costa Rica no lavamos los huevos antes de guardarlos en la refri o durante el procesamiento de los huevos. Sin embargo, si ustedes quieren lavar un huevo, lo pueden hacer, pero inmediatamente tienen que cocinarlo, ¿ok? Entonces se puede lavar el huevo, pero debe ser para su consumo inmediato. No se puede almacenar, sino que se lava, se seca y se quiebra y se cocina, ¿ok? Esto para evitar que se arrastre contaminación. Microbiota asociada, entonces tenemos de deterioro y vean, de nuevo aparecen pseudomonas, proteus vulgaris y algunos hongos como Penicillium y Mucor. Y patógenos que podemos encontrar, ustedes saben perfectamente, Salmonella, uno de los más comunes, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Staph aureus y también Yersinia enterocolítica, aunque esta última, Yersinia, se encuentra muy poco en Costa Rica. Vamos a lo que son los productos como el pescado y los mariscos. Entonces,
pescado y mariscos tienen un AW muy elevado, tienen un alto contenido nutricional, un alto porcentaje de grasas insaturadas y un pH alcalino. Entonces, todo esto nos indica que desde el punto de vista de microorganismos es una matriz súper permisiva para que ellos crezcan, para que sobrevivan en el pescado o los mariscos, ¿ok? Y distintos tipos de microorganismos. Entonces, es una matriz que se va a deteriorar muy fácilmente o que se puede contaminar con patógenos muy fácilmente. Además, tienen una estructura laminada. Esto quiere decir que tienen distintas capas de tejido muscular. Entonces, ocurre algo similar a cuando estamos hablando, por ejemplo, de carne molida o productos tenderizados, es decir, hay un mayor riesgo de contaminación al cortar el tejido laminar. ¿Por qué? Porque se exponen las distintas capas o estructuras que componen el corte del pescado. Los pescados además tienen gran cantidad de enzimas. Estas enzimas son autolíticas. Entonces, aunque no hayan microorganismos, estas enzimas se van a encontrar en el pescado y con el tiempo van a hacer un deterioro de la carne del pescado. Entonces, el pescado, aunque no tenga una microbiota que esté causando el deterioro, se va a deteriorar por estas enzimas o está sujeto a este deterioro bioquímico. Y veamos entonces la microbiota asociada que podemos encontrar tanto en pescados como en mariscos. Entonces, vean, inicialmente vemos que pueden haber bacterias gram negativas y gram positivas. De deterioro vamos a encontrar pseudomonas, recuerden, pseudomonas, cicrófilo, crecen refri. Tenemos también otros como Staphylococcus, como Bacillus, como Moraxella, Lactobacterium, etc. Y de patógenos vamos a tener en bacterias algunas como Vibrio, Salmonella, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, virus muy importante, virus de hepatitis A, también norovirus, y parásitos, si ven aquí Anisakis, Paragonimus, Clonorchis, etc. Sin embargo, la cantidad y el tipo de microorganismos que vamos a encontrar tanto en el pescado como en los mariscos depende de algunos factores, por ejemplo, el ambiente, el clima en el que se encuentran, si están en un clima frío o un clima más caliente, las condiciones de la crianza, la calidad del agua en la que se crían, es decir, la limpieza, la cantidad de materia orgánica que está en esa agua de crianza. Luego, cómo capturan a los peces, por ejemplo, si es pesca de arrastre, si es por ganchos. Por ejemplo, si fuera por ganchos, aumenta la probabilidad de contaminación, porque el gancho lo que hace es romper el tejido del pescado y puede incluso romper el intestino y pues ahí hay una gran cantidad de bacterias asociadas. También, por ejemplo, si son pescados o mariscos en agua dulce, agua salada, porque los microorganismos que vamos a encontrar en uno u otro lugar van a ser distintos, etcétera. Entonces, vean que no siempre es que vamos a encontrar todos estos microorganismos, sino que depende de las condiciones en las que se encuentran los pescados o los mariscos previo a su procesamiento. Veamos la leche y sus productos. Entonces, la leche tiene un AW alto, tiene muchos microorganismos que son favorables, entonces no siempre vamos a querer eliminar los microorganismos que puedan venir en los productos lácteos, pero es muy probable la transmisión de patógenos por la leche. Además, tiene muchas enzimas que se encuentran en los productos y el pH va a ser de 6.5 a 6.7. Entonces, muy permisible para el crecimiento de microorganismos. Sin embargo, la leche y los productos lácteos tienen ciertos componentes antimicrobianos, como por ejemplo, lo habíamos visto en clases pasadas, la lactoferrina o la lisozima, pero también tienen inmunoglobulinas, por ejemplo, lactoperoxidasa, etcétera. Entonces van a tener muchos componentes microbianos o antimicrobianos, perdón, que van a ayudar a evitar el deterioro. Ahora veamos lo que es el procesamiento básico de la leche. Inicialmente vamos a tener un paso de clarificación. En este paso de clarificación lo que se hace es eliminar ciertas impurezas físicas de la leche, como podría ser que venga con tierra, con pelo o con células somáticas.
Además, se le realizan pruebas a la leche durante este paso. Posteriormente, se descarga del camión y se da un paso que se llama termización. La termización es calentar la leche a 63 grados Celsius por 15 segundos. Y en este caso, el objetivo de la termización es reducir las cargas de mesófilos y de psicotrófos. Sin embargo, este paso no va a tener ningún efecto sobre bacterias patógenas. Solo vamos a reducir cargas de mesófilos y psicotrófos. Pero, por ejemplo, bacterias como Listeria monocytogenes van a sobrevivir este paso. Entonces, una leche que apenas ha pasado por el proceso de termización no es una leche segura para consumir todavía. Luego viene una parte de homogenización, que sería básicamente disgregar los glóbulos grasos que pueden venir en la leche y reducir su tamaño. Luego viene el enfriamiento, que es básicamente para disminuir el metabolismo y bajar los procesos enzimáticos que puedan generar deterioro en la leche. Y luego viene la parte de pasteurización. Y acá es importante recordar que la pasteurización puede darse de diferentes maneras o existen diferentes procesos. Recuerden, a diferentes temperaturas por diferente cantidad de tiempo. Y aquí lo que se hace es inactivar las enzimas de deterioro que puedan venir en la leche, disminuir la carga bacteriana de deterioro y aquí sí eliminar patógenos. Entonces, si en el examen, por ejemplo, yo les preguntara diferencias entre la termización y la pasteurización, sería que en la termización solo se está buscando disminuir la carga de mesófilos y psicotrófos, pero no elimina patógenos. Entonces, no es una leche segura para consumir, a diferencia de la pasteurización. En este caso, si vamos a eliminar patógenos, se disminuye la carga bacteriana de deterioro y es una leche que ya es segura para consumir. ¿Ok? Después de la pasteurización ya se puede consumir la leche. Posteriormente a la pasteurización se va a enfriar la leche, entonces se envía a un tanque que está a 4 grados y a partir de acá ya se puede empacar y también se puede producir derivados de la leche. En este caso, este proceso de empaquetar y también de producción de derivados debe hacerse ya de manera aséptica, porque pues, después de la pasteurización ya no hay más procesos que puedan eliminar la carga microbiana. Y bueno, la contaminación de la leche, en este caso se puede dar en diferentes puntos. La primaria sería por la microbiota normal y microorganismos productores de mastitis. En este caso, esto es algo que se chequea, la mastitis se chequea en la leche una vez que se da, que se empiezan a recoger las leches en las granjas. Luego, la secundaria sería durante el ordeño y el procesamiento de la leche y la terciaria se da en post-pasteurización, que sería una vez que ya tenemos la leche en casa, y se abre el envase y, por ejemplo, es un envase de leche que se debe mantener en refrigeración y lo dejamos afuera. Entonces, ya sería, esa sería la parte terciaria o la contaminación terciaria de la leche. O a nivel industrial, siguiendo otro proceso de otro producto o haciendo mal el procesamiento del producto. ¿Ok? ¿Y qué microbiota asociada tenemos? Bueno, inicialmente tenemos Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus, Corynebacterium y Lactobacillus. De deterioro vamos a tener pseudomonas, vean, recuerden, psicotrofa, Escherichia, alcalígenes, bacilos, Clostridium, hongos y levaduras. Y de patógenos vamos a tener Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Salmonella, Campylobacter y Brucella. Brucella es uno de los principales patógenos que podemos encontrar en leche cruda, es muy, muy importante. Sin embargo, Brucella se elimina con la pasteurización, entonces eso es muy importante. Además, también podríamos encontrar las enterobacterias, que estas se relacionan, recuerden, con materia fecal, por lo que no deberían estar en la leche. Pero pues se podrían encontrar como restos de contaminación y lo que van a producir en la leche es, por ejemplo, gas y un sabor y un olor desagradable. Y ahora pasamos a los productos fermentados. Cuando hablamos de productos fermentados, estamos hablando de
la fermentación que se da gracias a la acción de microorganismos en ese producto. Entonces, por medio del catabolismo de los carbohidratos, obtenemos ácidos orgánicos, alcoholes y CO2. Entonces, este proceso genera una modificación en las características de de los productos alimenticios, entonces le cambia el sabor, cambia el olor y se van a obtener distintos productos que se van a poder almacenar por más tiempo o que van a tener una menor probabilidad de deterioro. En realidad, los productos fermentados han estado por muchísimos años. Si estamos hablando de épocas antes de Cristo, son los primeros productos que se tienen reportes, son productos fermentados lácteos, similares a lo que hoy conocemos como el yogur, un poco diferente, pero bueno, se encuentran o se encontraron en el norte de África y en el Medio Oriente y se obtenían a partir de ordeñar animales como cabras u ovejas. Y bueno, el objetivo de los productos fermentados o de generar una fermentación es, como les dije, cambiar las propiedades organolépticas, cambiar el sabor, la textura, el aroma, además mejorar el valor nutricional porque se obtienen subproductos metabólicos a partir de los microorganismos que generan la fermentación que los humanos no podrían obtener de otra manera. Se da también una acidez, o se genera una acidez que mejora la vida útil y la inocuidad del producto y también la preservación por compuestos antimicrobianos, como las bacteriocinas que pueden estar presentes. Y entonces vean esta imagen donde tenemos algunos alimentos fermentados y los tipos de fermentación. Entonces tenemos fermentación láctica, alcohólica y acética y algunos ejemplos que vamos a ver más adelante también. Vean este cuadro de acá. La realidad es que casi cualquier producto se podría fermentar. Tenemos productos lácteos como el yogur, el queso, el kefir, productos vegetales como el tempeh, el kimchi, cereales como por ejemplo el marchú y aquí tenemos también, bueno, bebidas como la cerveza o el vino, el kombucha, el sake y hasta productos de carne como por ejemplo el salami. Entonces, vean, acá tenemos los diferentes productos fermentados. ¿Qué sustratos se utilizan? Entonces, por supuesto, yogur, queso, kefir, se utiliza leche. En los productos vegetales, bueno, por ejemplo, el brócoli, por ejemplo, el pepino, el repollo. En cereales tenemos el arroz, por ejemplo. En bebidas tenemos también uvas, arroz, cereales. Y en productos como el salami, pues las carnes. Y acá en esta parte tenemos algunos microorganismos que se encuentran o que producen la fermentación en este tipo de alimentos. Entonces, esto no es para que se aprendan los microorganismos, sino para que vean la gran cantidad de microorganismos que pueden generar fermentación. O sea, no es solo un tipo de microorganismo el que va a generarlo. Y la gran cantidad de sustratos que se pueden usar y productos que podemos obtener. ¿Ok? Y bueno, en los productos fermentados, por supuesto, vamos a tener una microbiota primaria, que es la que se encarga de la mayor parte del proceso de fermentación. Puede venir ya sea inicialmente en el producto o que se agrega como un cultivo iniciador, perdón. Y un cultivo iniciador es básicamente cuando tenemos una o más cepas de especies bacterianas que se utilizan para inocular el producto crudo y iniciar la fermentación de este producto. Sin embargo, cuando agregamos cultivos iniciadores en los productos nos encontramos con ciertos problemas, por ejemplo, que el producto ya tenga otras cepas microbianas antagónicas, que se pierda el rasgo deseable del alimento, que haya muerte o lesión de las células, que hayan bacteriófagos o que la materia prima del producto tenga inhibidores, es decir, que el mismo producto, el mismo alimento que queremos fermentar, inhiba al cultivo iniciador o a las cepas microbianas que nos van a ayudar a hacer la fermentación. Y bueno, un gran ejemplo de estos cultivos iniciadores son las bacterias aceolácticas. Estas van a ser bacterias que son gram positivas y que producen metabolitos como el ácido láctico a partir de azúcares. Estas bacterias aceolácticas están incluidas dentro del grupo de microorganismos seguros o GRAS, que sería por sus siglas en inglés,
generalmente reconocidas como seguras. Es decir, a pesar de que nosotros venimos viendo clases en las que hablamos de que las microbiotas que puedan venir en los productos son malas, ya vemos que no en todo caso son malos. Las bacterias acidolácticas, cuando vamos a generar productos fermentados, son deseables, es decir, queremos que estén estos microorganismos en el alimento. Otros microorganismos importantes son las levaduras y estas van a generar una fermentación alcohólica. Entonces, quiere decir que producen etanol a partir de carbohidratos. Muy importante, Saccharomyces cerevisiae, este es uno de los ejemplos más importantes de las levaduras que me van a producir una fermentación alcohólica. Y entonces vean aquí, este ejemplo muy vacilón. Llegan las levaduras, atacan el azúcar de la uva y producen alcohol. Y entonces vean aquí algunos productos muy importantes como el vino, como la cerveza y el pan. El pan es un producto de la fermentación alcohólica. Ahora de la microbiota secundaria, porque ya vimos que para iniciar la fermentación necesitamos un cultivo iniciador. Sin embargo, tenemos que después de que se da esta fermentación que queríamos, ya sea una fermentación láctica, alcohólica o acética, podemos agregar otros microorganismos para ayudar a que el producto final que queremos obtener tenga otras características distintas. Entonces, por ejemplo, la microbiota secundaria se añade al final del proceso y lo que va a generar es mejoras en los olores, en los sabores o incluso en el contenido nutricional del alimento. Esto se logra gracias a enzimas proteolíticas y lipolíticas que generan ciertos productos, por ejemplo, la acetoína, el butanodiol y el diacetilo. Y el diacetilo es ese que genera un olor muy característico a la mantequilla. Veamos el caso del queso suizo. En el queso suizo tenemos una microbiota inicial que va a generar la fermentación láctica. Y luego una microbiota secundaria, que es este Propionibacterium, que lo que va a generar son varias cosas. Lo primero es producir gas, que genera esos huecos característicos en el queso suizo que conocemos, pero también va a generar estos procesos lipolíticos y proteolíticos que van a brindar otros sabores y otros aromas al queso. Los distintos productos que podemos obtener a partir de la fermentación de algunos alimentos. Entonces, cuando fermentamos productos lácteos, lo primero que necesitamos saber es que necesitamos un cultivo iniciador en cantidades muy abundantes y que este proceso se tiene que hacer después de la pasteurización, o más bien la pasteurización se tiene que hacer antes de la fermentación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la pasteurización vamos a eliminar mesófilos, termófilos y patógenos. Entonces, si agregamos nuestro cultivo iniciador antes de la fermentación, se elimina durante la pasteurización. Y algunos ejemplos que ya hemos visto, bueno, como el yogur, el kefir o los quesos, son productos fermentados, productos lácteos. También tenemos embutidos, y acá es importante saber que no todos los embutidos son productos fermentados, pero hay algunos que sí, como por ejemplo estos dos que les pongo acá. Durante la fermentación de los embutidos, lo que se va a lograr es bajar el pH, o sea, vean que ahora vamos a tener pHs de 4,8 a 5, son más bajos que normalmente las carnes, y también un AW bastante bajo, menos de 0,85. Y como ustedes saben de las clases pasadas, ya eso no es permitivo, o no es permisivo, perdón, para el crecimiento de microorganismos. Entonces genera una estabilidad mucho mayor. Estos productos incluso se pueden mantener o almacenar a temperatura ambiente. Ya no es necesario ponerlos en refrigeración. Y dos ejemplos de algunos de los microorganismos que nos ayudan a obtener esta fermentación sería Lactobacillus plantarum y Pediococcus acidilacti. Ahora hablemos de los panes. También estos son productos que van a ser fermentados. Y tenemos aquí dos fermentaciones importantes, que sería la fermentación láctica, producida por las bacterias acidolácticas. Lo vemos mucho, por ejemplo, en panes de masa madre, panes artesanales. Y la fermentación alcohólica. Y en este caso, las responsables o las más importantes son las levaduras. Las levaduras lo que se encargan es de, en el proceso de la fermentación, producir gas. Esto es el CO2 que va a quedar atrapado
en la estructura del pan, como vemos en esta imagen de acá o en esta imagen de acá. Y eso lo que le va a dar es una estructura y un volumen y una textura deseada al pan. Además de que gracias al proceso metabólico que se da o a esta fermentación, se generan compuestos que van a generar un olor y un aroma característico también del pan. Entonces, las levaduras lo que hacen es, a partir de carbohidratos como el almidón o como azúcares, producen el dióxido de carbono, que es el que genera el gas, producen también etanol y los compuestos que le dan el sabor al pan. En esta imagen muy bonita donde vemos, bueno, la masa, donde tenemos almidón y el azúcar, que va a ser la comida o el alimento para los microorganismos como las bacterias o las levaduras que van a aprovechar estos alimentos, estos azúcares y estos almidones y generar subproductos que nos van a ayudar en la fermentación y en el producto final que es este pan acá. Entonces vean, esto es para que puedan analizar bien la imagen, vean que se produce el CO2, aromas y el ácido láctico y el ácido alcohólico. Otros productos fermentados son las bebidas alcohólicas. Entonces tenemos, ustedes saben, la cerveza. En este caso tenemos levaduras que convierten el azúcar que se encuentra en el alcohol y el CO2 y al final obtenemos diferentes tipos de cervezas. Tenemos el vino, muy importante, porque aquí vamos a ver también dos procesos de fermentación. Entonces, la microbiota primaria, que serían las levaduras, que generan una fermentación alcohólica, y luego la microbiota secundaria, que también son bacterias que van a generar una fermentación maloláctica. Entonces, esta segunda fermentación se da porque estos microorganismos, estas bacterias, van a alimentarse de ácidos que quedan de esta primera fermentación y convierten el ácido málico en un ácido láctico que va a generar un sabor y unos aromas muy característicos de los diferentes vinos. Y esta es una imagen para que vean entonces cómo la glucosa se va a convertir en el piruvato y a partir de este, gracias a distintos microorganismos como por ejemplo Propionibacterium, vamos a obtener CO2 y ácido propiónico y vamos a obtener queso suizo. O por ejemplo, si hablamos de Streptococcus, Lactobacillus, Aspergillus, vamos a obtener ácido láctico. Con Saccharomyces obtenemos CO2 y etanol y obtenemos entonces cervezas, vinos. Gracias a Clostridium tenemos isopropanol y acetona y entonces obtenemos ciertos productos como alcohol o acetona para remover pintura. Y gracias a Escherichia y Acetobacter tenemos ácido acético y podemos producir vinagres. Entonces vean que a partir de los mismos productos iniciales o los mismos alimentos, entre comillas, para los microorganismos, como la glucosa, obtenemos un subproducto que es el piruvato y diferentes microorganismos van a tomar esto y producir distintas cosas. Entonces, esto es importante, esta imagen de acá, para que entiendan que a partir de un mismo producto podemos obtener distintos subproductos, ¿ok? Gracias a la fermentación que se da por estos microorganismos. Y esta imagen también quería dejárselas porque la fermentación, como les dije, no solo va a generar distintos sabores o distintos aromas en los productos o en los alimentos, sino que también van a generar nutrientes que van a generar distintos beneficios en la salud de las personas. Entonces, ven acá tenemos el substrato de alimenticio, que sería, por ejemplo, la leche, granos, vegetales, frutas, animales, o sea, carnes. Vamos a tener un proceso de fermentación con distintos microorganismos, como ya ustedes saben, y vamos a obtener distintos productos, como lo son quesos, las cervezas, el pan, el kimchi, distintos productos que nos van a generar beneficios en nuestra salud. Nos van a ayudar, por ejemplo, en materia de salud del intestinal, por ejemplo, pero también en inmunidad y antioxidantes, etcétera. Entonces, nada más para que vean que consumir productos fermentados nos puede ayudar
a todos y a todas en nuestra salud. Como siempre, ya saben, si tienen cualquier duda o pregunta sobre esta clase, me pueden escribir a mi correo, enviarme también por mediación virtual un mensaje.